Un saludo cordial a todos ustedes. Voy a referirme enseguida a un anuncio preocupante, terrible, nefasto, con graves antecedentes ya vividos por Venezuela y Cuba, que hizo el presidente Correa en su último discurso a propósito del 10 de agosto, en donde dijo textualmente: por eso el gran desafío de crear en cada barrio un comité revolucionario y de defensa del gobierno nacional y de la revolución ciudadana. Pero antes permítanme agradecer a algunos suscriptores o miembros del Facebook por la crítica y la corrección que han hecho a mi denuncia respecto a que con $1.000 millones Petrochina nos va a pagar durante 2 años un embarque diario de 96.000 barriles de petróleo, lo cual realmente es una operación de crédito, no un factoring petrolero o una compra anticipada a 7.5% de interés. Hay quienes se han tomado la molestia de hacer el cálculo diciéndome que mis datos estaban errados y otros que aquello no corresponde a lo que el propio comercio publicó después. Esto fue lo que inicialmente reveló el ministro coordinador de la política económica, Diego Borja, y a eso respondía mi crítica. De paso, no fue única, no fue aislada, la compartieron expertos en la materia y economistas, y gracias a esa advertencia fue que la negociación o se pudo parar o se ha podido encaminar en la magnitud que debería estar. Ya no es posible que sea en los términos que los demás demandábamos, es decir, que haya competencia, a ver si en verdad era ese el mejor crédito, en caso de resultar crédito, o era esa la mejor compra por anticipado de petróleo entre oferentes de esa magnitud de embarques para el mercado ecuatoriano, lo cual es enorme. Gracias por sus reparos. Igual hubo alguna otra persona que no creyó o no entendió bien lo que anuncié sobre la nueva ley de ordenamiento territorial en cuanto a lo que les permite a consejos municipales y a consejos provinciales sobre bienes de uso privado. La interpretación que le dan quienes se oponen a mi visión es que aquel derecho ya lo tienen los municipios, que tienen bienes de uso público y privado. Público, por ejemplo, son los parques, privados son los de otras características. No es a eso a lo que se refiere la ley. Y si a eso se refirió el segundo debate modificado, no es esa la manera en que la van a aplicar. ¿Ok? Esto es lo importante de tener en cuenta. Lo que están haciendo las leyes y la Constitución en el Ecuador es abriendo o dejando entreabierta una puerta para ellos poder entrar luego en el momento que sea y de la manera que sea. Hecha la salvedad, la aclaración y el agradecimiento por la crítica, paso a lo otro. ¿Saben por qué? Porque esto tiene un antecedente que yo ya pude ver en Cuba durante 2 o 3 de mis visitas, que mi hijo pudo sentir cuando estudió allá 2 años en la Universidad de San Antonio de los Baños, la tercera mejor escuela del cine del mundo, y perdió su beca tras el primer año cuando hizo un cortometraje que no era precisamente una loa a la revolución cubana. Los comités de la revolución, que en determinado momento se convirtieron en una forma de defenderse de contrarrevolucionarios, cuando todavía los había en Cuba, realmente son grupos de delación, de invención y de presión a cualquiera que discrepa en Cuba. Ya no solamente a contrarrevolucionarios, a los que están contra la revolución o por otro tipo de revolución, como algunos jóvenes que después llevaron aquello, hasta la música inclusive, y en un famoso rockero que hizo una composición denominada Guillermo Tell. Él le decía a su padre: bueno, un tiempo yo me puse la manzana encima, confié en ti y en tu ballesta para que dispararas y la manzana recibiera la flecha. Invirtamos los roles, le decía esa nueva generación cubana a Fidel Castro. Ponte tú ahora la manzana y déjanos tomar la ballesta. Es decir, que hay un relevo generacional. Permítenos gobernar, darle una opción a la revolución dentro de la misma revolución. Nada de eso. Todo eso acabaron los comités para la defensa de la revolución en Cuba, cuadra por cuadra, manzana por manzana. Luego, eso se aplicó en Venezuela denominando los círculos bolivarianos. Y esa es la experiencia que ahora se quiere trasladar al Ecuador, cuando Correa dice, y repito, por eso el gran desafío de crear en cada barrio un comité revolucionario de defensa del gobierno nacional y de la revolución ciudadana. Es la primera vez que lo dice tan claro, no la primera vez que lo anuncia. Y por lo tanto es la mejor ocasión para advertir de qué se trata esto. Comités de defensa de cada barrio debieron establecerse hace tiempo en el Ecuador, no solo en este gobierno, sino en los anteriores, y lo planteé yo públicamente en televisión, pero contra la delincuencia. En algún momento funcionó en sectores de Quito. Los moradores se relevaban y turnaban cada noche, una vez o cada 15 días cada uno, en turnos de 2 o 3 horas, y hacían vigilancias a pie con pitos, celulares y toletes, nadie con armas cortopunzantes siquiera, y menos con armas de fuego, para poder suplir las deficiencias de la policía, contrarrestar el auge delincuencial
Y cuando existiese una cosa mucho más grave, notificar por distintos mecanismos. Para eso se justificaban y se justifican todavía los comités de defensa de cada barrio, para defender la vida y la seguridad. No para defender una revolución que no existe en el Ecuador. Es un membrete. Lo dice Alberto Acosta. A la revolución ciudadana le falta ciudadanía. Y si le falta ciudadanía es que carece un elemento vital para que se pueda llamar revolución. El propio Alberto Acosta ha ratificado que las leyes 32 que hizo el Congresillo después de la nueva Constitución, en muchos de los casos, y solo pone énfasis en el de la minería, contrarían lo que la propia Constitución dice. Entonces, segundo, no hay revolución que defender en el Ecuador. Hay un cambio que defender en el Ecuador, que en muchos casos ha sido un retroceso, un cambio hacia atrás. Y en otros hay que reconocerlo también, ha sido un cambio hacia adelante. Por eso se sostienen algunas cosas del gobierno, especialmente en las coberturas de salud, especialmente en la mejoría de la educación, en la entrega de los clubes públicos de la burocracia para que lo compartan todos los deportistas y no solamente los privilegiados sábado y domingo, en el ajuste a los grandes evasores de impuestos, para solo citar algunas cosas. Pero unas cuantas pocas medidas a tiempo no suplen ni justifican un sistema represivo que además de lo económico no está funcionando. La carestía de la vida es rampante en el país, sin embargo, los índices inflacionarios dicen que van para abajo. ¿Por qué? Porque cambiaron la forma estadística de verificar la inflación. El empleo ha decrecido, podemos discutir en qué magnitud, o el desempleo ha crecido, que es lo mismo. Pero las fórmulas de cálculo del gobierno permiten ver cosas absolutamente distintas que las que la gente siente en realidad. La inseguridad ha aumentado enormemente, estadísticamente, realmente, especialmente en Guayaquil, en donde dijeron que destinarían 80 millones de dólares en un solo año, el pasado, que no funcionaron por lo visto, o los usaron mal, de los 320 millones de dólares que en 4 años darían, que en 3 años darían, para la policía. No funciona. Para eso deberían haber estos comités. Pero no, como la revolución flaquea, como Correa sí tiene 67% de aprobación, pero solo 50% de credibilidad, y hasta hace poco tenía 45% apenas de apoyo a su gestión, tras los escándalos de las FARC y de su hermano, necesita esto. Un sistema de delación organizado que lo que va a hacer en cada barrio y en cada cuadra es denunciar como delincuente a quien discrepe, ni siquiera a quien organice, y peor, a quien conspire. Y no se olviden que en una emisión anterior ya les advertí de una ley de seguridad que permite que lo denuncien a uno como conspirador, sin identificar al denunciante, en el caso de que el gobierno y su Secretaría de Inteligencia, asentada en la presidencia, consideren justificada esa denuncia. Y sobre esa base les hablen a ustedes una investigación, un proceso, o simplemente consideran que han cometido un delito flagrante. Esto es una barbaridad. Esta es la última expresión antidemocrática de todo lo que presente Correa. Y no solo hay que denunciarlo, sino que resistirlo y confrontarlo. Si bien no se podrán impedir las organizaciones barriales y por cuadra de comité de defensa de la revolución, hagamos en cada cuadra y en cada manzana un comité de defensa de la democracia. O como no se puede defender lo que no hay, un comité de instauración de la democracia. O un comité pro vigencia de la democracia en el país. O un comité de resistencia a la opresión. Esto es grave. Y esto demuestra que la revolución ciudadana, entre comillas, necesita llegar a ese grado de control y de opresión y de intimidación para consagrarse. Porque si no, si fuera una revolución pacífica, como dicen, si fuera exitosa, como dicen, si han cumplido sus metas en 2 años y medio, ¿qué necesidad tienen de implantar sistemas represivos cubanos depurados por los venezolanos y disimulados por los ecuatorianos? Esto es una vergüenza. Este es el mejor ejemplo de que se está instaurando una dictadura. Esto ya funcionó un poco en Guayaquil y no fue exitoso porque la organización de Nebot contrarrestó los comités con otros. Pero Guayaquil es solo una ciudad del país, la mayor ciudad del país, y no el único ejemplo que puede haber en esta materia en el país. Así que estamos advertidos, preparémonos, reaccionémonos, organicémonos. De lo contrario, cuando alguien más quiera quejarse, será muy tarde.